Y hoy puede hacer un milagro el Señor en tu vida. Aquello que estaba muerto, la salud, no sé, la angustia, el amor, quizás se te enfrió el amor, se fue el amor. Pero el Señor hoy puede activar algo en tu corazón, puede activar los dones, puede activar tu mente, puede activar ese amor que quizás estaba ya apocándose, se estaba apagando la llama del amor en tu corazón. Y cuántas cosas, hermanos. Ay, que día a día, hermanos, sufrimos el embate de la vida del día a día. Bien, Romanos capítulo 9, el autor va a dar una descripción de lo que era el tabernáculo. Usted me va a escuchar y va a decir, ¿qué es eso? El tabernáculo era el templo que el eterno Dios le instruyó a Moisés para que construyera. Era una carpa móvil que por 40 años en el desierto se desplazó de un lugar a otro. Había un ministerio de sacerdotes, la tribu de Leví eran los encargados, los levitas, de mantener la limpieza, el cuidado del templo y todo lo que estaba relacionado con los sacrificios. ¿Se acuerda que se entregaban sacrificios de animales inocentes? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está diciendo el autor, el primer pacto tenía ordenanzas cuando el pueblo estaba en el desierto. Está haciendo referencia al primer pacto o la ketubá, ese matrimonio que se efectuó en el desierto, en el monte Sinaí, ese pacto sinaínico, en Horeb. Ahí el Eterno con Israel dice que tenía ordenanzas de culto. Lo primero que le dice Dios el Eterno al pueblo de Israel cuando salen y están en el desierto, que hagan un templo, que hagan ese tabernáculo terrenal, porque Él quería relacionarse. ¿A través de qué? En el templo. Y ya vamos a ver cómo. Dice que tenía ordenanzas de culto. Habían instrucciones cómo iban a ser los cultos, los músicos, los sacerdotes. La Biblia dice, hermanos, el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis capítulo 1 y 6, pero en el 5:10 de Apocalipsis también dice reyes y sacerdotes. Pero ¿sabe qué? El original dice que nos ha hecho sacerdotes de una nación santa, de un reino especial. Sacerdotes, usted y yo, cada uno que hemos recibido, que creemos en el Mesías, que creemos a la palabra, dice la Biblia que nos ha hecho sacerdotes de un pueblo, de un reino especial. El único rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos sacerdotes, queridos hermanos. Usted tiene que ejercer un sacerdocio en su casa. Primeramente en su vida. Usted mismo tiene que ser el sacerdote de su vida. Tratar de ser cada día mejor y tratar de agradarle con su vida como una ofrenda, como dice Romanos capítulo 12. Porque el tabernáculo, ese templo, hermanos, que estaba en el desierto, de tienda de campañas, estaba dispuesto así, dice. La primera parte, llamada el lugar santo. Estaban, dice, en el lugar santo estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Dice, son artículos que estaban dispuestos en el tabernáculo. En el primer, dice, en el lugar santo estaba la mesa de los panes y el candelabro, dice, la mesa de los panes y el altar del incienso. También habla Éxodo capítulo 25. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Era otro lugar muy especial. ¿Por qué? Porque ahí dice lo que tenía, mire, en el cual, dice, tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, lo pasamos en limpio. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, o llamada también el arca del testimonio. Y eso, hermanos, ¿qué es lo que había ahí adentro? Dice que era hecha de madera de acacia, da las características del arca en Éxodo capítulo 25 y Éxodo 16, las características de esa arca, que era madera de acacia, revestida con oro. Y ahí arriba de esa arca estaba el propiciatorio, que habían 2 querubines. Pero adentro de esa arca, queridos hermanos, ¿qué es lo que había? Dice que tenía un incensario de oro, y el arca del pacto estaba cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, primera cuestión, el maná. ¿Se acuerda cuando descendió el maná del cielo? Por 40 años, hermanos, el pueblo no tuvo escasez de pan, porque el eterno Dios abastecía desde el cielo con el maná del cielo, el pan del cielo, que descendía y ellos podían elaborar y tenían ese pan que venía del cielo. Como es el Señor, el Mesías, Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Estaba también la vara de Aarón, y a esa referente a esa vara de Aarón quiero hablarles en esta tarde. Dice la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto son las piedras donde estaban escritos por el dedo de Dios los mandamientos, el decálogo, las 10 palabras, como se le dice. Ahí estaban en esa caja que era el arca del pacto, queridos hermanos. Ahí estaba el maná que descendió del cielo, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. 3 cosas, hermanos, muy importantes. ¿Para qué? Para que el pueblo nunca se olvidara, hermanos, de estas 3 cosas: del pan que descendió del cielo, que siempre tuvieron la provisión. Nunca los dejó el Señor, como les había dicho: nunca los dejaré, nunca los desampararé, siempre voy a estar con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Ustedes van a ser mis hijos, yo voy a ser su padre. Pero ya sabemos qué pasó con el pueblo que le da la espalda a Dios. La vara de Aarón va a reverdecer, y las tablas del pacto, que es muy importante, la Torá, hermanos, los mandamientos. Acerca de la vara de Aarón, el relato está en Números capítulo 17, y dice así la palabra en Números capítulo 17: luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre en cada uno sobre el nombre de cada uno sobre su vara. Si recordamos el capítulo anterior al 17, el 16, hermanos, nos habla de un problema que sucedió. Una situación muy, muy fea. Una rebelión. La rebelión de Coré se la conoce. Coré es un hombre que va a motivar a otros 250 entre familiares y amigos. ¿Para qué? Para provocar una división. Provocar una división, una queja contra Moisés, contra Aarón. ¿Por qué solamente ellos tenían la participación? ¿Por qué solamente ellos tenían el protagonismo? ¿Por qué no podía ser él también? Él era primo de Moisés. Este Coré, hermanos, va a provocar una sedición y quería provocar una división. Pero dice la Biblia ahí en el capítulo 16 que lo único que logró él con esa división es que se dividiera la tierra, que se abriera la tierra, queridos hermanos, y los tragó. Eso dice la palabra del Señor.
que se abrió la tierra y los tragó. Fíjese, porque estaban provocando, estaban influyendo en el pueblo para dividirlo. Y lo que hizo Dios, les dividió la tierra, le abrió la tierra y los tragó. Creo que 250 fueron tragados, hermano, ese día. ¿Por qué? Porque murmuraban, porque querían ser por la autoridad, acerca de la autoridad de Moisés y la autoridad de Aarón como sacerdotes, como personas que el mismo Señor los había nombrado y los estaba usando. Entonces van a haber representantes, hermanos, de cada tribu, dice, y van a haber 12 varas. La vara de almendro, hermanos, no lo dice el relato de la Biblia, pero se cree, la tradición lo cuenta, los grandes estudiosos, que todas serían de almendro, no habían de otro árbol. Se usaba del almendro. ¿Por qué? Porque dice que en el desierto, hermanos, la vara de almendro, cuando se frotaba contra las rocas, contra las piedras, provocaba un olor, hermanos, que ahuyentaba a las serpientes. Por eso usaban todas las varas de almendro. Y aquí vemos que Aarón va a tomar las 12 varas y van a ser muy parecidas. Entonces les dice que tienen que escribir el nombre de cada una de las tribus. ¿Se acuerda que eran 12 tribus? Los hijos de Jacob, eran 12 tribus que estaban representadas en ese lugar. Y dice, las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, del arca del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Instrucciones, hermanos. Pruebas. Nos toca pasar pruebas, hermanos, en la vida. Pruebas difíciles de enfermedad. Hay hermanos que están enfermos, otros que están sin trabajo, otros que están luchando con la familia, problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los niños, cuántas cosas. Y somos probados constantemente, queridos hermanos. Pero hay instrucciones de parte del Señor. Si usted busca, usted va a encontrar instrucción, palabra de Dios para cada problema, para cada situación por la que está atravesando, usted va a encontrar de parte de Dios. Y aquí dice el eterno Dios que Él se iba a manifestar, el Señor se iba a manifestar en alguna de esas varas para ver cuál era el hombre elegido como un sacerdote, como sumo sacerdote, con autoridad, la máxima autoridad en esa época para oficiar cada culto, cada ceremonia, cada ritual. Dice el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dice el Señor, ya basta de murmuración. Ya vimos lo que le había pasado a la misma hermana, a Miriam, o María, sale en la Reina Valera. María o Miriam es la misma persona. Miriam es el nombre hebreo, hermana de Moisés, que ha murmurado contra Moisés, ella y Aarón. ¿Se acuerda? Y les vino una lepra que tuvo que el mismo Moisés tuvo que orar, interceder por sus hermanos para que esa lepra dejara sus cuerpos. La calidad, hermanos, la murmuración trae, hermanos, acarrea problemas, acarrea enfermedad, hermanos. No es agradable, no es compatible la murmuración de los hermanos entre sí, por aquello, por esto, por las autoridades, mucho menos, hermanos. La Biblia dice, Romanos capítulo 13, que toda autoridad es puesta por Dios, que no hay persona en eminencia, sino puesta por Dios. Entonces debemos someternos a cada autoridad, hermanos. Y es algo que se ha perdido. Vemos la falta de respeto, queridos hermanos, en los hijos para con los padres para con los hijos, los esposos contra las esposas contra los esposos. Falta
de autoridad o falta de respeto a la autoridad establecida. Y eso mismo, hermanos, está mal a los ojos de Dios. En las congregaciones, falta de respeto, hermanos. Mire, hay falta de respeto en las congregaciones. ¿Cuánto más va a haber en lo civil, en lo natural, en lo del mundo, en lo terrenal, hermanos? Entonces aquí hay una enseñanza para el pueblo, para que dejen de murmurar. Dice, y florecerá, dice, la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas. Y los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Queja, murmuración, no son compatibles, queridos hermanos. Si usted quiere ver días bendecidos sobre sus vidas, sus hijos bendecidos, la provisión, la bendición que enriquece, la que no añade tristeza en su casa, en su hogar. Si usted quiere ver, experimentar la sanidad divina, evite las quejas, hermanos. Sea una persona agradecida, sea una persona que de su interior brota agradecimiento, gratitud para con el eterno Dios. No murmure, no se queje, porque eso no es agradable a los ojos del Señor. Y Moisés, estoy compartiendo el libro de Números, capítulo 17, verso 6, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara. Las 12 tribus tenían que estar representadas por una vara de almendro, que era la vara que usaba cada príncipe, cada persona. Los varones usaban las varas, hermanos, para defenderse en el desierto de los animales salvajes, de las fieras del monte. Ahí con ese palo, con esa madera se defendían. Entonces tenían que presentarla las 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Dice en un comentario acerca de este relato que la vara de Aarón también estaba bien mezclada, hermanos. No era como que se había puesto en un extremo ni en el otro, sino que la habían como mezclado todas esas varas, y la vara de Aarón había quedado en el medio de esas 12 varas. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, tal cual las instrucciones que le había recibido de parte del eterno Dios. Obedeció Moisés, llevó las varas tal cual le había dicho, con los nombres de cada tribu inscripta en esa vara. Y aconteció, dice el versículo 8, que al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, o de la tribu de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esto es, hermano, realmente apasionante. Ver un relato, dice que pone, claro, Moisés tal cual le había dicho el Eterno, lleva esas 12 varas con los 12 nombres respectivos de cada tribu, los pone ante el tabernáculo de reunión, antes ahí delante de el arca del pacto, el testimonio, y al otro día fue grande. Yo me imagino la sorpresa, hermanos, porque el especialista en sorpresas es nuestro Señor, hermanos, que hace aquellas cosas. Por eso todos aquellos, yo estoy seguro, estoy convencido de todos aquellos que hemos experimentado la mano de nuestro eterno Dios obrando en nuestras vidas, hermanos, damos fe de esto. Podemos poner el sello, hermanos, y decimos, Él lo puede hacer. En aquellas cosas que están resecas, que están muertas, como decía al principio, hermanos,
que ya tal vez lo has dejado, lo has abandonado, un sueño, un trabajo, un proyecto, lo abandonaste y dijiste ya no se puede, por la economía, porque ya soy grande, porque estoy viejo, porque estoy cansado, porque estoy angustiado. Ahí aparece la mano del Señor, haciendo esas cosas imposibles para el hombre. Él las hace posible. Aconteció que al día siguiente, mire, de un día a otro, cómo las cosas pueden cambiar. Cómo el Señor puede cambiar las cosas, hermanos, de un momento a otro. Él es fiel, Él es verdadero. Quiero saludar, ahí están nuestros hermanos de la localidad de Funes, nuestra hermana María y Reinaldo, capellanes, nuestros hermanos del ministerio Cosecha de la provincia de Santa Fe. Nos dice: hola pastor, bendiciones, feliz día de la primavera. Claro, mis hermanos, muchas gracias por el saludo, también lo retribuyo. Nuestros hermanos de Funes tienen un vivero, venden plantas y todas esas cosas. Les deseamos buenas ventas para esta primavera, esta nueva estación del año que comenzamos a transitar, y seguramente, hermanos, ustedes van a ser muy bendecidos de parte del Señor, porque aman, anhelan las cosas espirituales. Bendiciones, queridos hermanos de la localidad de Funes. Grande fue, decía, la sorpresa de Moisés al otro día. Al otro día, cuando fue, dice que vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí ya estaba seleccionada la vara de ese hombre que iba a liderar lo que es el culto, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, impuesto y puesto no por un hombre, no por el dedo de un hombre, sino por el mismísimo eterno Dios. Lo ha seleccionado, lo ha elegido a Aarón, hermanos, como el sumo sacerdote. Y dice Aarón de la casa de Leví, porque los levitas, hermanos, tenían una responsabilidad que era el servicio, el trabajo en el tabernáculo, en el templo. Pero acá aparece también el sacerdocio. Dos actividades, hermanos, para los levitas, una honra realmente ministrar en las cosas sagradas. Recordemos también que los levitas no tenían herencia, no tenían heredad. ¿Por qué? Porque ellos se iban a encargar, hermanos, del trabajo en el tabernáculo, en el templo, y los 11 hermanos, las 11 tribus que quedaban restantes, se iban a encargar de ¿qué cosa? De alimentarlos y de darles cada cosa que tengan necesidad de los levitas, porque ellos están trabajando, están sirviendo en el templo al eterno Dios. Ahí estaba la vara de Aarón, hermanos, que había reverdecido, primera cuestión, de algo, hermano, y hacíamos un paralelo al principio, hermano. Esto es símbolo de resurrección, de la resurrección, hermanos. Algo que nos está esperando a nosotros, que esta vida, dice la Biblia, es un flash y que va a pasar, pero vamos a experimentar, hermano, la resurrección. La resurrección, hermanos, y una eternidad, dice la Biblia, en la presencia del Señor. Así estaremos con el Señor para siempre. Reverdeció, dice, la vara, esa vara que estaba seca, reseca por el tiempo, por los años, por el sol, por la lluvia, por tantas cosas, hermanos. Estaba reseca, y quiero hacer un paralelo aquí, trazarlo con nuestras vidas, hermanos. Y decía recién que a lo mejor hay algo que ha muerto en tu vida, que ya ha pasado el tiempo y estás desechando esa oportunidad. Yo quiero decirte que esta primavera, como nos está saludando nuestros hermanos, por esta primavera que comenzamos a transitar, el eterno Dios puede hacer algo grande en tu vida. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo es posible, hermanos. Si tan solo
creyeres, dijo el Mesías a la hermana de Lázaro, si tan solo creyeres, tenía el hermano muerto, ya hacía 4 días, ya tenía olor el cuerpo, hermanos. Pero Jesús soltó una palabra y dijo, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Quiso decir que toda aquella persona que está creyendo, pero firmemente, podrá ver la gloria de Dios. No así aquella persona que se desanima, que no tiene fe. Por eso le decía el Señor, mantente creyendo en Juan capítulo 11 y 11:23 va a hablar y va a decir, Él es la resurrección. Juan capítulo 11:23, Jesús, el Mesías, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté vivo y cree en mí no morirá jamás. Y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás, porque Él es la resurrección y Él es la vida. 46 minutos han pasado de la hora 19 de la mañana, de la tarde, en todo el territorio de la República Argentina. Esa vara reverdeció, pero no solamente reverdeció, sino que fue hermoseada. Dice que y hubo echado flores. Hermanos, en una vida que estaba muerta, una vida que estaba apagada, hermanos, que no tenía proyectos de vida, que estaba desanimada por las cosas que le ha sucedido o le ha tocado vivir, hermanos, el Señor toca esa vida y esas cosas que estaban muertas, comienzan a la vida y comienza a florecer, hermanos, a embellecer. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Salmo 126 nos habla del pueblo de Israel cuando sale de Babilonia, cautividad, la cautividad por 70 años, queridos hermanos. El Salmo 126, 70 años en cautiverios, y dice qué gran, cuando el Señor haga volver, dice, la cautividad, seremos como los que sueñan, y Él pondrá, dice, una sonrisa en nuestra boca, un cántico en nuestra boca de alabanza, hermanos, porque las personas después de 70 años, hermanos, el pueblo comenzó a decir, tengo necesidad del Dios viviente, necesito lo espiritual, estoy muerto físicamente y espiritualmente, y Él es el único que te puede dar vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Mesías. Había echado flores, esa vara que estaba reseca, reverdeció, echó flores y arrojó, ¿qué cosas? Renuevos, hermanos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, hermanos, es la promesa, y para cuantos creyesen. Cuando dice el Señor ahí en Juan capítulo 17, cuando ora por los discípulos, dice, oro por ustedes, por mis discípulos, oro por los que van a oír y por los que van a creer, por todos los hombres del mundo, hermanos, que van a creer por el testimonio de los apóstoles. Dice que reverdeció, echó flores y arrojó renuevo, y sabe que el renuevo está relacionado con el futuro. También, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, con el futuro? Claro, porque la persona que no tiene esperanza, que se ha desanimado, que está triste, que se entregó, colgó los guantes, tiró la toalla, hermano, dijo, hasta acá llegué. Entonces se corta, hermano, el proyecto de vida a corto, a mediano o a largo plazo para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Pero el Señor viene a reverdecer tu vida, a darte vida, ese soplo, ese hálito de vida, como fue en Génesis, y dice, fue el hombre un ser viviente, y el Señor a los discípulos dice que estando ellos reunidos sopló su espíritu, y dijo, reciban el Espíritu Santo. Hermanos, ¿para qué? Para vida, y para que tengamos vida en abundancia. Y dice el futuro, hermanos, no está perdido todo, no todo está perdido. Ese es el mensaje, hermanos.
No todo está muerto, no todo está sin esperanza. Somos de los que avanzamos, no retrocedemos ni para tomar impulso, porque si retrocedieres, dice el Señor, no agradará mi alma. Y termino. Y producido almendras. Fíjese, el fruto, hermanos, almendra. Fíjese lo sorprendente, hermanos, de una vara que estaba reseca por el tiempo, que estaba sin esperanza y sin expectativa de vida como estábamos nosotros, y ahí aparece el Señor, nos eligió. Y el Señor eligió esa vara de Aarón, y esa vara de Aarón reverdeció, dio las flores, arrojó renuevos y almendras, hermanos, frutos, hermanos, para hoy, para el presente, hermanos. La Biblia nos habla que debemos ser fructíferos, hermanos. Buenos frutos, primeramente frutos de arrepentimientos. Pero debemos estar sobre esta faz de la tierra, hermanos, y debemos ser fructíferos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, a modo individual, a modo personal, en el matrimonio, en la familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en la calle, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Que se den cuenta, hermanos, que el Señor nos ha tocado, y nos ha tocado ¿para qué? Ha hecho reverdecer, nos ha dado vida para un sacerdocio. Sacerdotes, hermanos. Coanín es la palabra en hebreo, coanín, sacerdotes de un reino especial. Así que te animo en esta tarde de primavera preciosa que nos ha regalado el Señor, el principio de cosas grandes que seguramente se van a producir en tu vida. Es mi deseo y es el deseo de nuestro eterno Dios, que seas prosperado, que seas bendecido, bendecida en todas las áreas de tu vida. No te desanimes, vamos con fuerza, arriba, adelante, creyendo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo.